Hola, mi nombre es Henry y en este canal subo contenido relacionado a matemáticas para ingeniería. En esta ocasión vamos a hablar de la magnitud y la dirección de un vector en R2. Entonces, vamos a empezar por definir nuestro vector, un vector general con elementos o componentes A, B. Ahora vamos a dibujar este vector en el plano. Vamos a asumir, nada más para que sea más sencillito, que estamos en el primer cuadrante del plano XY y que inicia el vector en el origen y termina en A, B. Ahora, esta notación lo que nos está indicando es que hay que avanzar A unidades en X y después B unidades en Y para llegar a la punta de nuestro vector, partiendo del origen. De aquí que podamos observar que se hace un triángulo rectángulo. ¿Y quién va a ser la magnitud de nuestro vector? Bueno, pues la magnitud es simplemente la hipotenusa de este triángulo rectángulo, así como lo podemos observar. Ahora, la magnitud se expresa de esta manera, como si fuera un absoluto en álgebra. Ahora, van a encontrar otras bibliografías en las que quizá se haga con doble rayita. También está bien, no pasa nada. Nosotros nada más lo vamos a manejar con una. Y bueno, ¿esto a qué es igual? Sencillamente por teorema de Pitágoras, esto es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Ahí está. Esta es la magnitud de nuestro vector. Ahora hay que notar que esto es un escalar, ¿sí? Aunque estemos trabajando con vectores, esta magnitud es escalar. Entonces hay que tenerlo bien en claro. Ahora, ¿qué va a pasar con la dirección? Bueno, la dirección va a ser el ángulo θ a partir del eje de las X, ¿sí?, que haga el vector. Hay que tener en consideración dos cosas. La primera, que se va a tomar como positivo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y en segundo, que el ángulo, por convención, va a estar en un intervalo de entre 0 y 2pi. De esta manera. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué ángulo vamos a sacar? Bueno, lo primero que podemos hacer es pensar en una función trigonométrica que nos relacione, en este caso, los catetos. ¿Quién es esa función? Bueno, pues es la tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y para el triángulo que tenemos a la izquierda, esto sería lo mismo que B sobre A. Ahora, esto implica que el ángulo es el arco tangente de B sobre A, de esta forma. Ahora, esta fórmula, a diferencia de la magnitud, no va a ser directa. Vamos a tener que hacer unos pequeños ajustes dependiendo de dónde nos encontremos, ya sea el primer cuadrante, el segundo, tercero o cuarto. Y ahorita lo vamos a revisar. ¿Ok? Entonces, voy a poner acá abajo, voy a poner una división para que veamos los cuatro casos. ¿Sí? Entonces, el primer caso, aquí está. En el primer cuadrante, imaginemos que yo tengo un vector por acá, ¿sí? ¿Qué implica el hecho de que estemos en el primer cuadrante? Bueno, que tanto A es positiva como que B también es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Y yo quiero este ángulo de acá. Yo quiero este ángulo θ. Entonces, para sacar cualquier ángulo en el primer cuadrante, o sea, entre 0 y pi medios, recordemos que aquí arriba los 90 grados en radianes son pi medios. Vamos a ocupar la fórmula tal cual. Ahí no hay que hacerle nada. ¿Sí? Arco tangente de B sobre A. Ahí no hay que hacer absolutamente nada. Ahora, la cosa va a cambiar cuando estemos en el segundo cuadrante. Ahí está. En el segundo cuadrante yo voy a tener un vector, ¿sí? Y el ángulo que yo deseo va a ser el ángulo que parte desde el eje de las X y llega hasta tocar mi vector, ¿sí? Pero hay que darnos cuenta de algo. Estar en el segundo cuadrante implica que A es negativo y que B es positivo. Entonces, si yo meto a la fórmula directamente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el arco tangente, en este caso de B, sobre, voy a hacer explícito el menos aquí, menos A. ¿Y qué está pasando? Bueno, pues resulta ser que el hecho de que tengamos la fracción negativa va a hacer que tengamos un ángulo negativo.
Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y un ángulo negativo cómo es? Bueno, si ya dijimos que el ángulo positivo, lo dijimos acá arriba, es el ángulo que se toma en el sentido contrario a las manecillas del reloj, este es negativo cuando se toma en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, cuando hacemos esto, cuando en lugar de medir de aquí para acá, medimos de acá para acá. ¿Ok? Entonces, para este segundo cuadrante, si nosotros metemos así tal cual la fórmula, lo que nos va a dar es un ángulo negativo. O sea, nos va a dar, en realidad, nos va a estar arrojando este ángulo de acá. Le voy a llamar teta prima. ¿Ok? Y nosotros no queremos ese ángulo, nosotros queremos un ángulo positivo. Entonces, ¿cómo le hago para yo llevar lo que me haya quedado sobre esta línea imaginaria para llevarlo al ángulo que yo quería? Pues bueno, sencillamente hay que sumarle 180 o pi. ¿Estamos de acuerdo que pi es igual a 180? Entonces, para este segundo cuadrante, el ángulo va a ser igual al arco tangente de b sobre a, considerando, recordemos que a es negativo, más pi. De esta forma corregimos lo que nos está quedando de que el ángulo sea negativo. Ahora, vámonos con el tercer cuadrante. Con el tercer cuadrante va a pasar algo bastante similar. Ahora, nada más hay que tener en cuenta lo siguiente. Para estar en el tercer cuadrante implica que A es negativo y además que B también es negativo. Ahí está. Entonces yo puedo tener un vector más o menos por acá, ¿sí? Y yo, ¿qué ángulo quiero? Bueno, pues yo quiero el ángulo que viene desde el eje de las X, ¿sí? Y le da toda la vuelta. Ahí está, yo quiero ese ángulo. Pero hay que observar algo bien importante. Si yo otra vez uso la fórmula nada más así, voy a hacer explícito los menos, ¿sí? Me va a quedar menos A, perdón, sobre menos, me va a quedar menos B sobre menos A. Ahí está, ¿sí? Y ahora, ojo, por álgebra, este menos entre menos se va a hacer más, ¿ok? O sea, nos quedaría esto. Si hacemos el álgebra, nada más nos va a quedar arco tangente de B sobre A. Y esta fórmula, ¿en qué cuadrante usamos esta fórmula solita? Efectivamente, aquí en el primero. ¿Ya vieron que es exactamente lo mismo? Entonces, lo que nos estaría dando, de hecho voy a dibujar acá una línea, ¿sí? Lo que nos estaría dando es el ángulo en el primer cuadrante, porque nos queda positiva la fracción, o sea, nos queda positiva, aunque ambos elementos sean negativos, ¿sí? Entonces, la fórmula como que no sabe en qué cuadrante estamos. Ahora, de aquí entonces, que tengamos que aplicar exactamente la misma lógica que en el segundo cuadrante. Vamos a sumarle pi para llevarla de esta línea de acá, para llevarla hasta nuestro vector, que está aquí, ¿sí? Entonces, vamos a considerar que el ángulo, ¿sí? Ya como conclusión, entonces es que el arco tangente de b sobre a más pi. Eso va a ser también nuestro ángulo en el tercer cuadrante, por el fenómeno que acabamos de explicar. Ahora, en el cuarto cuadrante, en el último cuadrante, ¿qué es lo que sucede? Bueno, acá tenemos la A que es positiva y la B que es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, observemos que va a pasar algo bastante similar a lo que nos sucedió en el cuadrante 2, ¿sí? Si nosotros aplicamos la fórmula así nada más, nos va a quedar arco tangente, ¿de quién? De menos B, estoy haciendo explícito el menos, ¿ok? Sobre A. Entonces, fíjense que otra vez nos va a dar un ángulo negativo, o sea, otra vez aquí, ¿sí? Aunque nosotros tengamos, yo voy a tener mi vector, por ejemplo, acá, me va a dar este ángulo de acá, me va a dar este ángulo negativo, ¿sí? Ahí está, doble prima, ¿sí? O biprima. Me va a estar dando este ángulo, y yo no quiero un ángulo negativo, yo quiero un ángulo positivo. Entonces, yo lo que quiero es el ángulo que va desde el eje de las X y le da toda la vuelta y termina en nuestro vector. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si pensaste en sumarle 360 grados o 2pi, estás en lo correcto. Eso significa que el ángulo va a ser igual al arco tangente de b sobre a más 2pi cuando nos encontremos en el cuarto cuadrante. Ahora, todas estas consideraciones es porque nosotros queremos el ángulo positivo. Si lo quisiéramos negativo, en este caso en el cuarto cuadrante, pues bueno, tampoco sería demasiado problema, ¿no? Pero como lo estamos buscando siempre un ángulo positivo, por eso se hacen estas consideraciones.
Entonces hay que tener muchísimo cuidado de que al aplicar la fórmula hay que pensar en qué cuadrante estamos y qué ajuste le vamos a dar a nuestro ángulo, que en este caso pues es la dirección de nuestro vector. Y bueno, hasta aquí todo por el día de hoy. Espero te haya gustado. Dale like, compártelo. Déjame tus dudas y comentarios acá abajo que yo con muchísimo gusto los responderé. Y nos vemos hasta la próxima.